De atleta olímpico a líder de opinión, entrevista que te cambiará la visión. Escena 1. El inicio de una historia extraordinaria. Bienvenidos a esta entrevista de larga duración titulada De atleta olímpico a líder de opinión, entrevista que te cambiará la visión. En esta primera escena, quiero invitarlos a un viaje al pasado. Imagina un estadio majestuoso, iluminado por focos que se asemejan a soles suspendidos en medio de la noche. El olor a pasto recién cortado llena el aire. El gentío en las gradas aguarda con expectación. Se escuchan aplausos, vítores, risas, y murmullos nerviosos. En el centro de ese estadio está nuestro protagonista, un joven atleta cuyo sueño supremo es representar a su país en los Juegos Olímpicos. Aún sin haber alcanzado la fama, su motivación y disciplina ya son evidentes. Él, de pie con su uniforme deportivo, siente un cosquilleo en su estómago y la tensión en cada uno de sus músculos. Su respiración agitada convive con la energía vibrante del lugar. Mientras calienta, su mente viaja a esos entrenamientos matutinos antes de la salida del sol, a las tardes agotadoras llenas de repeticiones, y a las noches repletas de visualizaciones mentales. Cada gota de sudor parece contener una parte de sus sueños y de sus miedos. Así es como comienza la historia, con la mezcla fascinante de determinación, esperanza y nerviosismo que caracteriza a todo aquel que se atreve a soñar en grande. En esta entrevista, nuestro invitado compartirá cada detalle de su periplo deportivo, pero no solo eso, nos contará cómo un atleta olímpico que tocó la gloria con sus manos decidió transformarse en un líder de opinión, un referente cuyas palabras resuenan más allá de los estadios y las pistas. Durante esta charla, cada etapa de su vida nos acercará a una versión renovada de su persona. Aquí empieza el relato, en el momento en el que un joven anónimo sueña con la gloria y se propone conquistarla. Escena 2. Los primeros entrenamientos. Recordando sus inicios, nuestro invitado nos transporta a los primeros días de entrenamiento. Todavía adolescente, se levantaba antes del amanecer. Afuera, la ciudad dormía, las luces de la calle seguían prendidas y el mundo parecía estático. Él, en cambio, vestía su ropa deportiva y salía al aire helado con la determinación grabada en sus ojos. Su primera rutina era trotar hasta la pista de atletismo. Aquella pista, vacía y silenciosa, se convertía en su mejor aliada, cada paso era un compromiso con el futuro que deseaba construir. Nos cuenta cómo esos esfuerzos tempranos resultaban en días de fatiga, dolores musculares y muchas dudas. Pero también describe la satisfacción que sentía cuando lograba bajar unos segundos en su tiempo de carrera o cuando su salto alcanzaba unos centímetros más de altura. A pesar de lo extenuante que resultaba, cada mejora era un pequeño triunfo que iluminaba su espíritu. La presión por destacar en el deporte lo empujaba a mejorar sus marcas, a perfeccionar su técnica y a buscar siempre la excelencia. Aquellos entrenamientos iniciales, aunque solitarios, forjaron una disciplina que sería el pilar de toda su carrera. De igual manera, evoca los consejos de sus primeros entrenadores, personas que dedicaron años a cultivar talentos. Ellos detectaron en él un fuego interno, una pasión insaciable por superarse. Esa dedicación fue la primera chispa. Gracias a estos mentores, aprendió la importancia de la constancia y la resiliencia. Desde esos días, comprendió que el éxito no llegaría de la noche a la mañana, sino que sería resultado de la sumatoria de miles de pequeños esfuerzos repetidos a lo largo del tiempo. Escena 3. El ligamento entre familia y sueños. Para nuestro protagonista, su familia jugó un papel fundamental en cada momento de su evolución. En esta escena, recuerda con cariño cómo sus padres lo apoyaron a pesar de las dificultades económicas. Le proporcionaron las herramientas necesarias para iniciar sus entrenamientos profesionales, invirtiendo lo poco que tenían en indumentaria deportiva, en suplementos alimenticios y en los viajes para competir. Su casa, modesta, siempre rebosaba de palabras de aliento y de una actitud positiva que sostenía la motivación del joven atleta. Su madre, sobre todo, se volvió el gran soporte emocional. En las noches, después de largas jornadas de entrenamiento, lo escuchaba expresar sus dudas y sus anhelos. Ella le repetía una frase que se volvió su mantra: el sacrificio de hoy es la victoria de mañana. Esa frase resonaba en su mente cada vez que tocaba el despertador a las 5 de la mañana, cada vez que sentía sus piernas a punto de desfallecer, cada vez que tenía ganas de rendirse. Su padre, por otro lado, no era muy expresivo con las palabras, pero sí con los hechos.
Lo llevaba a todos los torneos que podía, se desvivía por conseguirle buenas zapatillas de carrera y aprendió a ser un aficionado que disfrutaba cada instante de las competencias, sufriendo o celebrando desde las gradas. Su familia no solo le dio sustento emocional y económico. También le brindó una lección invaluable, el sentido de pertenencia y la humildad. Por más que sus éxitos deportivos empezaban a germinar, ellos le recordaban que la vanidad no debía nublar su humanidad y que cada victoria debía agradecerse con el mismo ímpetu con el que se sentía el dolor de la derrota. Escena 4. La primera competencia profesional. A medida que avanzamos en esta entrevista, nuestro protagonista describe su primera competencia de gran envergadura. El día en que lo invitaron a un torneo regional donde asistían reconocidos atletas era también el momento en que la presión se volvió real. La noche anterior, el insomnio se apoderó de él. Se revolvía en su cama, repasando mentalmente sus movimientos, su velocidad de salida y su técnica. Pensaba en sus posibles rivales, que parecían tener mucha más experiencia y renombre. Al llegar al estadio, un cosquilleo invadió su cuerpo. A su alrededor, veía a personas entrenadas y seguras de sí mismas. Sintió miedo, pero decidió canalizar esa tensión en energía positiva. Al escuchar su nombre por el altoparlante, se encaminó hacia la pista con el pulso acelerado y un firme compromiso interior: daré mi máximo esfuerzo, sin importar el resultado. La competencia transcurrió con la velocidad de un rayo. Sus piernas se movían como si llevara cuerdas elásticas, y al cruzar la meta, supo que había alcanzado un tiempo récord para sí mismo. Aunque no consiguió el primer lugar, su actuación fue lo suficientemente buena como para llamar la atención de nuevos entrenadores y patrocinios locales. Esa mezcla de euforia y alivio se convertiría en su impulso inicial para seguir escalando. Entendió que competir no era solo una prueba física, sino también un desafío mental en el que debía aprender a convivir con la presión. Escena 5. Amistades y rivales. Nuestro protagonista hace una pausa para rememorar las relaciones que forjó en el ámbito deportivo. Competir, entrenar en equipo y asistir a eventos internacionales le permitió conocer a otros atletas cuyas historias eran tan o más inspiradoras que la suya. Se construyó un tejido de amistades basadas en el respeto y la admiración mutua. En cada conversación en la villa deportiva, compartían anécdotas sobre la superación de lesiones, la adopción de nuevas metodologías de entrenamiento y la constante presión mediática. No obstante, también había rivalidades. Los torneos repetidos creaban roces con algunos competidores que luchaban por el mismo lugar en el podio. Él aprendió que la competencia podía ser sana o corrosiva, dependiendo de la actitud con la que se afrontara. Por un lado, la rivalidad sana lo motivaba a mejorar cada día, a no dejarse llevar por la complacencia. Por el otro, la envidia y la tensión podían desgastar relaciones y minar la confianza en uno mismo. En esta escena, su relato busca transmitir la importancia de encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la excelencia personal y la convivencia grupal. Si bien el deporte de élite es individualista en muchos casos, él comprendió que detrás de cada victoria hay un colectivo: entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas y, por supuesto, amigos y compañeros que ofrecen un apoyo invaluable. Escena 6. Saltando a la arena internacional. La carrera de nuestro protagonista alcanzó un punto clave cuando recibió la noticia de que sería convocado para representar a su país en un campeonato de talla internacional. En esta escena, describe el torbellino de sensaciones que lo acompañó desde que se enteró de la convocatoria hasta el momento de alzar la bandera de su nación. La emoción, la presión y el orgullo convergían en su corazón. Se sentía capaz, pero también inseguro. Había dedicado gran parte de su vida a este objetivo, y ahora que se presentaba, la responsabilidad parecía agobiante. El viaje hacia el lugar de la competencia resultó ser toda una aventura. Documentos, trámites, gestión de uniformes, de horarios de entrenamiento incluso, adaptación al cambio de horario y al nuevo clima. Al pisar la pista de calentamiento en un país extranjero, con miles de ojos puestos en él, la magnitud de la ocasión le golpeó de lleno. Pero, al igual que en sus primeros torneos locales, respiró hondo, cerró los ojos por un instante y recordó las palabras de su madre: el sacrificio de hoy es la victoria de mañana. El día de la competencia, las cámaras apuntaban hacia él y hacia todos los atletas del equipo nacional. Las banderas ondeaban al compás de los himnos. Se sentía parte de algo trascendental, una fiesta deportiva mundial que unía fronteras y lenguas bajo la pasión por la competencia sana. Fue un momento cumbre en su vida que guardaría para siempre en su memoria.
A pesar del nerviosismo, consiguió mejorar su marca personal y situarse entre los mejores de la competición. A partir de ese instante, los éxitos internacionales dejaron de ser un sueño para convertirse en una meta tangible. Escena 7. Los primeros patrocinios y la lucha con la presión mediática. Con la notoriedad vinieron los medios de comunicación y los patrocinios. Marcas deportivas reconocidas comenzaron a fijarse en él. Querían que luciera sus productos en las próximas competencias, que apareciera en anuncios y que firmara autógrafos para sus fanáticos. Esta fue una etapa de aprendizaje, descubrió que la fama no solo trae recompensas, sino también exigencias y compromisos que pueden desgastar al más fuerte. La prensa local lo buscaba para entrevistas, y las redes sociales empezaban a replicar sus logros. Sin embargo, junto con el reconocimiento llegaba también la crítica. Algunos cuestionaban si merecía tanto apoyo, otros discutían sus métodos de entrenamiento o su estilo de vida. Fue entonces cuando entendió la importancia de la fortaleza mental. El peso de la expectativa pública podía ejercer tanta presión como una competencia mundial. Cada publicación, cada rumor, podía influir en su estado anímico. Aprendió a gestionar la atención mediática con cautela. Por un lado, se esforzaba en mantener su auténtica personalidad y en mostrar gratitud hacia sus seguidores. Por el otro, entendía que no debía caer en la trampa de intentar complacer a todo el mundo, pues ello resultaría imposible. Esta etapa lo forzó a desarrollar habilidades comunicativas y a definir cuáles eran sus valores fundamentales, para mantenerse fiel a sí mismo a pesar de la tempestad mediática. Escena 8. Camino a los Juegos Olímpicos. Nuestro protagonista confiesa que, desde siempre, uno de sus mayores anhelos fue competir en los Juegos Olímpicos. Cuando recibió la confirmación de que había clasificado, sintió que todo su sacrificio cobraba sentido. Sin embargo, lejos de relajarse, decidió redoblar esfuerzos. Bajo la guía de un entrenador reconocido a nivel mundial, se mudó temporalmente a un centro de alto rendimiento situado en las montañas, donde perfeccionó su resistencia y su técnica. Despertaba al amanecer para trabajar en su fuerza física, luego dedicaba horas a afinar su postura y a corregir detalles que podrían sumarle fracciones de segundo al cruzar la meta. El resto del día lo empleaba en terapias de recuperación, en charlas motivacionales con su equipo y en sesiones de visualización. Aprendió a aislarse de la presión mediática concentrándose únicamente en su desempeño. Fue una etapa sumamente exigente en lo físico y en lo mental, pero también profundamente transformadora. Aquella rutina, tan rígida como apasionante, construyó un temple y una resistencia mental que más tarde serían cruciales no solo en el deporte, sino en su vida posterior. Escena 9. La vivencia olímpica. Llegó el momento, los Juegos Olímpicos abrieron sus puertas a atletas de todo el mundo. Las ceremonias inaugurales marcaron un antes y un después en su vida. Desfilar con su delegación y compartir el terreno con deportistas de disciplinas tan diversas lo llenó de una emoción indescriptible. Era la cúspide de una trayectoria repleta de sueños, madrugones, lesiones, victorias y derrotas. Todo aquello cristalizaba en un espectáculo global de hermandad deportiva. En esta escena, describe cada detalle con minuciosidad, la Villa Olímpica y su atmósfera de fraternidad, los pasillos decorados con banderas de países lejanos, la comida diseñada para deportistas de élite de todos los rincones del planeta, y los momentos de convivencia con figuras legendarias de disciplinas variopintas. Para él, todo era aprendizaje, todo era adrenalina y admiración. Sintió que se expandía no solo como atleta, sino como persona que comprende la diversidad y la unión que pueden nacer del deporte. Cuando por fin se paró en el punto de partida para su competencia, sintió que cada célula de su cuerpo estaba a flor de piel. Era el día más importante de su carrera deportiva. El público enardecido, las cámaras rodando cada instante, y el corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Y cuando sonó el disparo de salida o el pitido inicial de la prueba, todo se convirtió en un instante fugaz. Corrió con todas sus fuerzas, con la concentración al máximo. Al cruzar la línea final, se dio cuenta de que había cumplido el sueño de su vida. El resultado, fuera el que fuera, quedaba en un segundo plano. Ese día, la experiencia olímpica marcó su alma para siempre. Escena 10, el podio y las nuevas expectativas. Contra todo pronóstico, nuestro protagonista logró un desempeño sobresaliente en los Juegos Olímpicos. Se encontró en un podio, recibiendo una medalla que representaba mucho más que un simple logro deportivo, era el símbolo de años de perseverancia y disciplina.
Al subir al estrado y recibir la presea, recordó a su familia, a sus entrenadores y a todos aquellos que habían creído en él, aunque fuera un adolescente soñador sin mucho respaldo. La gloria olímpica no solo le trajo fama, sino un poderoso compromiso con los demás. Al bajar del podio, empezó a preguntarse cómo aprovechar esa nueva plataforma para hacer el bien. Surgió en él la inquietud de convertirse en algo más que un deportista de alto rendimiento. Empezó a plantearse si su voz podía inspirar a otros y, en especial, a la generación más joven que veía en él un referente. Así nació la semilla de un cambio que, con los años, lo llevaría a convertirse en líder de opinión y activista por diversas causas. Con la medalla colgando de su cuello, entendió que aquel momento glorioso traía consigo una responsabilidad añadida. Miles de personas lo observaban, seguían sus publicaciones, admiraban su temple y su capacidad de entrega. Podía limitarse a disfrutar del éxito individual o podía utilizar ese reconocimiento para influir positivamente en la sociedad. Ese dilema interno marcaría su vida en un sentido mucho más trascendental. Escena 11, entre lesiones y recuperaciones. La vida deportiva de alto rendimiento no está exenta de tropiezos. Después de sus logros olímpicos, nuestro invitado experimentó una de las etapas más difíciles de su carrera. Sufrió una lesión en una de las competencias de seguimiento, forzando su salida temporal del deporte. El camino a la recuperación fue lento y doloroso. Sesiones de fisioterapia, ejercicios supervisados y el temor constante de no volver a ser el mismo. Mentalmente, sintió que retrocedía a las inseguridades de sus inicios. En esta escena, reflexiona sobre la importancia de valorar la salud física y mental. Narra cómo, en esa época, el apoyo de su familia, de su equipo médico y de los aficionados resultó fundamental. Recibía miles de mensajes de ánimo en sus redes sociales, y las palabras de sus compañeros de competencia lo animaban a no rendirse. Con dedicación y paciencia, fue cerrando la brecha entre la inactividad y la vuelta a los entrenamientos. Aunque fue un periodo duro, reconoce que aquella lesión también supuso un punto de inflexión. Al estar obligado a pausar su trayectoria deportiva, dedicó más tiempo a la lectura, a la reflexión, y a labores de voluntariado. Allí germinó con más fuerza la necesidad de ser una voz activa en su comunidad, de retribuir a la sociedad un poco de lo que había recibido. Escena 12, el renacer y el regreso a las pistas. Con la tenacidad que lo caracterizaba, logró recuperarse completamente. Poco a poco, regresó a las competencias con un entusiasmo renovado. Aprendió a escuchar mejor a su cuerpo, a no exigirle más de lo prudente, y a trabajar en sincronía con su entrenador y su equipo médico. El paso de los meses le otorgó una madurez que antes no poseía. Ya no se trataba únicamente de batir récords personales, sino de mantener un equilibrio entre la alta competencia y el bienestar integral. Su regreso a las pistas estuvo marcado por victorias y derrotas, por sorpresas y desafíos. Sin embargo, cada logro que obtenía era ahora celebrado con mesura, con la mirada puesta en su larga trayectoria. Dejó de obsesionarse con la perfección deportiva y empezó a apreciar cada competición como un regalo, una oportunidad de seguir creciendo. El público acogió su vuelta con calidez. Las historias de superación siempre conmueven, y su testimonio de resiliencia inspiró a muchos. Allí, ya en un nivel de madurez distinto, descubrió que su imagen pública podía usarse para fines más grandes que el simple triunfo personal. Había ganado confianza para comenzar a expresarse en favor de causas sociales que le inquietaban. Escena 13, la transformación en líder de opinión. Llegados a este punto de la entrevista, nuestro invitado relata cómo empezó a utilizar sus redes sociales y apariciones en medios de comunicación para hablar sobre temas que no siempre estaban ligados al deporte. Su contacto con otras realidades le había abierto los ojos a problemas sociales, a injusticias y a la necesidad de movilizar conciencias. Comenzó colaborando con organizaciones sin fines de lucro que fomentaban la práctica deportiva en niños de barrios marginados. Allí pudo comprobar de primera mano el poder transformador del deporte como vía de inclusión y desarrollo humano. Conforme más se involucraba, más crecía su deseo de alzar la voz. Empezó a participar en campañas de prevención de enfermedades, en iniciativas de protección del medio ambiente, e incluso en eventos que promovían la equidad de género en el deporte. Su imagen de atleta destacado le concedía la atención de la prensa y el público, y él decidió aprovecharla para divulgar mensajes constructivos. Así, su rol de líder de opinión tomó forma.
De pronto, no solo sus palabras sobre atletismo eran escuchadas, sino también sus posturas sobre educación, salud y política deportiva. Este proceso no fue fácil. En muchas ocasiones, recibió críticas por inmiscuirse en ámbitos ajenos a su disciplina. Sin embargo, mantuvo su convicción de que un deportista olímpico no debía limitarse a entrenar y a competir. Sostenía que, si la sociedad le brindaba un espacio privilegiado, debía retribuir con iniciativas que mejoraran la calidad de vida de sus conciudadanos. Escena 14. Encontrando una nueva misión. Poco a poco, sus responsabilidades como deportista de élite y como líder de opinión se entrelazaron. El día ya no alcanzaba para cumplir todas sus actividades. Tenía que entrenar, viajar a competencias, dar conferencias, asistir a foros y atender invitaciones a programas de televisión. Se propuso estructurar sus metas, por un lado, seguir compitiendo al máximo nivel hasta que su cuerpo se lo permitiera. Por el otro, consolidar un proyecto social que combinara el deporte con la educación y la cultura. Para él, la misión primordial era generar un impacto duradero más allá de sus medallas. Siendo consciente de que la carrera de un atleta puede terminar abruptamente, quiso sentar las bases de un legado que trascendiera las fronteras deportivas. Así surgió la idea de fundar una organización cuyo propósito fuera fomentar el deporte en poblaciones vulnerables, impartir charlas motivacionales en escuelas y promover valores como la inclusión, la perseverancia y el juego limpio. En esta etapa, su testimonio nos revela la satisfacción de sentir que no competía solo para sí mismo, sino para inspirar a futuras generaciones. Esa claridad de propósito le dio un impulso extra para afrontar los últimos años de su carrera deportiva con la misma pasión de siempre, pero con un nuevo horizonte en mente. Escena 15. La diplomacia deportiva y la voz internacional. La fama internacional que adquirió durante los Juegos Olímpicos y otros torneos le abrió la puerta a encuentros con líderes mundiales. Fue invitado a conferencias globales donde se discutía el papel del deporte en el desarrollo social y en la diplomacia entre naciones. Se encontró en mesas redondas con jefes de Estado, con directores de organismos internacionales y con personas que luchaban por la paz mundial a través de proyectos deportivos. En esas reuniones, comprendió que el lenguaje del deporte es universal y puede derribar muros culturales. Sus intervenciones buscaban demostrar cómo el atletismo, el fútbol, el básquetbol y cualquier disciplina pueden servir como herramientas de cohesión social, propiciando la amistad y el entendimiento entre pueblos de distintas ideologías y religiones. Su influencia seguía creciendo, campañas publicitarias, mensajes solidarios, ayuda humanitaria, programas de becas deportivas, etc. Sentía que su etapa como simple atleta había quedado atrás, y ahora era un embajador del deporte con un enfoque humanista y de servicio al prójimo. Esta madurez personal le permitió volverse un referente, no solo en las pistas, sino también en espacios que antes consideraba ajenos. Escena 16. Reflexiones sobre la educación y el futuro. En esta entrevista, se explaya sobre la importancia de la educación en todos los ámbitos de la vida. Cuenta cómo, a pesar de su intensa dedicación al deporte, nunca dejó de formarse académicamente. Tomó cursos en línea, asistió a conferencias y talleres, y se relacionó con expertos en diferentes áreas. Sentía una necesidad insaciable de aprender, de entender el mundo más allá de la perspectiva de un atleta. Esa visión amplia le permitía abordar temas sociales, ambientales y políticos con mayor fundamento. Esta búsqueda del conocimiento reforzó su seguridad a la hora de dirigirse a audiencias más exigentes. En sus charlas, enfatizaba que el atleta integral debe combinar una mente educada con un cuerpo entrenado. Explicaba que la disciplina y la constancia adquiridas en el deporte pueden trasladarse a los estudios y a otros proyectos de vida. Impulsaba a los jóvenes a no descuidar la escuela o la universidad, recordando que en algún momento su pasión deportiva podría terminar y que la educación les abriría nuevas puertas. Su mensaje sobre el futuro se volvía cada vez más amplio, invitaba a las nuevas generaciones a preocuparse por la sostenibilidad del planeta, a involucrarse en actividades solidarias y a usar la fama, en caso de obtenerla, para crear un mejor entorno social. De esta manera, su liderazgo de opinión trascendía al ámbito meramente deportivo, abarcando una visión holística de lo que significa ser un ciudadano comprometido. Escena 17. Transición hacia el retiro deportivo. Conforme pasaba el tiempo, las responsabilidades en su agenda aumentaban, y los años de carrera profesional también le pasaban factura a su cuerpo. Empezó a notar que su rendimiento ya no era el de antes. Había dolores persistentes, tiempos más lentos de recuperación y nuevos talentos emergiendo en la escena deportiva.
Llegó un momento en el que tuvo que plantearse la retirada. Este periodo fue un nuevo desafío emocional. Despedirse de la adrenalina de la competencia, de la rutina de entrenamiento y de ese lugar en el foco mediático le generó cierta nostalgia. Sin embargo, se apoyó en su equipo y en sus seres queridos para dar el paso con serenidad. Se preparó mentalmente para un cambio profundo en su identidad, de atleta profesional a exatleta con una nueva misión. Los homenajes y la ovación del público al anunciar oficialmente su retiro lo conmovieron. Sintió que se cerraba un capítulo glorioso de su vida, pero que se abría otro igualmente apasionante. Aquella transición la vivió con gratitud, consciente de que el deporte le había dado todo, aprendizaje, felicidad, y un poderoso altavoz para ayudar a otros. Escena 18. Creando fundaciones y proyectos de impacto. Después de despedirse de las pistas y los estadios, nuestro protagonista centró sus energías en los proyectos sociales que venía ideando. Fundó una organización sin fines de lucro destinada a promover el deporte como herramienta de inclusión para niños y jóvenes en situación de riesgo. Asimismo, impulsó programas de becas y tutorías para que los talentos emergentes pudieran acceder a formación académica de calidad. Su labor filantrópica se expandió rápidamente. Empresarios, políticos y celebridades comenzaron a sumarse como donantes y voluntarios. El éxito de sus iniciativas se vio reflejado en miles de jóvenes que, gracias a estas oportunidades, se alejaban de ambientes de violencia y encontraban en la práctica deportiva un camino hacia la superación. Las redes sociales estallaron con los testimonios de esos jóvenes, y el impacto positivo se multiplicó en diferentes regiones del país. Esta escena muestra su faceta más comprometida con la sociedad, dejó de ser un individuo que busca triunfos personales y se convirtió en un líder colectivo que trabaja por el bienestar de otros. Su voz, una vez reservada para las pistas y conferencias de prensa deportivas, se transformó en un llamado a la acción social y a la solidaridad. Escena 19. Construyendo un legado. En este tramo, reflexiona sobre lo que significa construir un legado. A lo largo de la entrevista, hemos recorrido sus inicios humildes, su ascenso deportivo, su etapa como atleta olímpico y su transformación en líder de opinión. Ahora, con el paso de los años, se pregunta cuál es el verdadero valor de todo lo que ha logrado. Llega a la conclusión de que su mayor victoria no está en las medallas, sino en las vidas que ha logrado tocar e inspirar. Ejemplifica con nombres y rostros de personas que conoció en el camino, un niño que, gracias a las clínicas deportivas, se convirtió en competidor nacional, una joven que, con la beca de su fundación, llegó a ser la primera de su familia en graduarse de la universidad, un barrio que dejó atrás la delincuencia gracias al surgimiento de un equipo de básquetbol donde la apoyó con uniformes y espacio de práctica. Cada testimonio le recordaba que el deporte es un lenguaje universal que puede cambiar la realidad de muchos, siempre y cuando haya personas dispuestas a impulsar esas oportunidades. Aquí, su discurso nos invita a mirar más allá de la idea de éxito individual y a entender cómo una acción, por pequeña que sea, puede transformar el destino de alguien. Su historia da fe de que todo esfuerzo coordinado y genuino, sumado a la pasión y la disciplina, puede germinar en frutos inimaginables. Escena 20. Los valores que perduran. Los valores son la columna vertebral de cualquier trayectoria exitosa y duradera. En esta escena, habla de aquellos principios que lo sostuvieron durante toda su vida: la honestidad, la responsabilidad, la humildad, la gratitud y la solidaridad. Subraya que estos valores son la brújula que le permitió no desviarse cuando la fama tocó a su puerta, ni hundirse cuando el fracaso o la lesión amenazaban su carrera. Su testimonio es claro: el deporte sin valores carece de esencia y sentido, y el liderazgo de opinión sin ética se convierte en un simple eco vacío. Por eso, hace un llamado a deportistas, entrenadores, directivos y fanáticos para que, en sus respectivas esferas de influencia, promuevan la integridad y el juego limpio. Solo así se logrará un cambio real y profundo en la sociedad. En este punto de la entrevista, ya no caben dudas de que su evolución personal y profesional estuvo marcada por esa educación en valores que recibió desde su niñez. De su madre heredó la constancia, de su padre la fuerza silenciosa, de sus entrenadores la disciplina y de su experiencia en competencias internacionales la camaradería y el respeto a la diversidad. Cada uno de esos pilares lo convirtió en el hombre que hoy inspira y guía a muchos. Escena 21. Retos de la era digital. Con la globalización y el auge de las redes sociales, el impacto de un líder de opinión se potencializa, pero también se vuelve más complejo. En esta parte, nuestro entrevistado reflexiona sobre cómo utilizó las plataformas digitales para difundir sus mensajes y, al mismo tiempo,
para escuchar las inquietudes de la gente. Reconoce que uno de los mayores desafíos es la información falsa y la polarización de las opiniones. En ese ambiente, sostiene, la honestidad y la transparencia se vuelven vitales. Cuenta ejemplos de cómo intentó desmentir rumores malintencionados que circulaban sobre su carrera o su vida privada. Narra cómo la frustración se apoderaba de él al ver que las noticias sensacionalistas tenían más alcance que los contenidos constructivos. Sin embargo, no se dejó vencer, siguió produciendo material educativo, siguió narrando historias de superación, y continuó destacando logros colectivos por encima de las polémicas. Para él, la era digital es también una oportunidad de acercarse directamente a su audiencia. Responde mensajes, comenta experiencias y procura no perder la cercanía con la gente. Esta escena es un recordatorio de que el liderazgo moderno requiere adaptación, paciencia y, sobre todo, un firme compromiso con la verdad y el bien común. Escena 22. Entrevistas inspiradoras. A medida que se afianzó su rol como líder de opinión, se volvió entrevistador también. Empezó a invitar a su plataforma a otros deportistas, artistas, científicos y activistas para conversar sobre sus trayectorias, sus desafíos y sus visiones para el futuro. Estas entrevistas se convirtieron en ventanas de conocimiento, donde la audiencia aprendía de historias y experiencias diversas. Él explica que, al cambiar de rol, aprendió a escuchar de manera empática, a formular preguntas que realmente sacaran lo mejor de sus invitados y a extraer enseñanzas valiosas para la sociedad. La interacción con personalidades de distintos campos amplió aún más su perspectiva. Ya no se veía únicamente como deportista, era un comunicador social que unía mundos aparentemente distantes. Las reacciones positivas que recibía de su comunidad virtual lo animaban a profundizar en temas complejos, desde el cambio climático hasta la salud mental, pasando por la inclusión y los derechos humanos. En cada conversación, ponía en práctica las mismas lecciones que había aprendido en el deporte: disciplina, respeto y compañerismo. Escena 23. Consejos a futuros líderes. En un momento de nuestra extensa entrevista, decide dedicar un espacio a compartir consejos concretos. Dirigidos no solo a atletas que anhelan trascender, sino también a cualquier persona que desee convertirse en un agente de cambio. Habla de la importancia de la motivación intrínseca, no hacer las cosas únicamente para recibir aplausos, sino para aportar algo significativo. Recuerda cómo los inicios de su carrera estuvieron plagados de dificultades, pero fue el amor genuino por el deporte lo que le permitió resistir. También enfatiza la importancia de rodearse de personas que sumen, que brinden retroalimentación honesta y constructiva. Advierte que uno de los mayores peligros en el camino hacia el éxito es el ego desmedido, que puede llevar a un aislamiento y una desconexión de la realidad. Además, menciona el poder de la formación continua: leer, estudiar, asistir a talleres y mantenerse siempre en proceso de aprendizaje. Por último, aconseja actuar con prudencia ante la fama y el reconocimiento. Reitera que, si la notoriedad se utiliza para promover el bien común, cada logro personal se convierte en colectivo. Un líder genuino sabe que su responsabilidad no termina en el aplauso, sino que se extiende hacia la construcción de un tejido social más humano y solidario. Escena 24. La dimensión humana detrás del medallista. Aunque lo conocemos como un atleta de élite y un influyente líder social, nuestro protagonista también es un ser humano con inquietudes, miedos y contradicciones. En esta escena, abre su corazón y habla de sus momentos de debilidad. Reconoce que hubo días en que no quiso salir de la cama, instantes en los que dudó de sí mismo, y situaciones en las que estuvo tentado a dejarlo todo. Su testimonio humano brinda esperanza a quienes creen que el éxito impone una perfección inalcanzable. Explica que la fortaleza no radica en no sentir miedo o dolor, sino en saber gestionarlos y seguir adelante. Cada vez que falló, volvió a levantarse, y cada error se convirtió en un aprendizaje que enriqueció su trayectoria. Esa honestidad lo hace más cercano, permitiendo que la audiencia empatice con sus luchas internas y comprenda que, al final del día, todos somos seres humanos en busca de realización. Esta perspectiva íntima refuerza su imagen como alguien digno de confianza y admiración. No pretende proyectar la imagen de un ídolo inquebrantable, sino de una persona real con profundas convicciones, esforzándose cada día por ser su mejor versión. Escena 25. Balance de la gloria y el sacrificio. En la recta final de nuestra conversación, se hace un balance de todo lo vivido. Reconoce que la gloria deportiva tiene un sabor incomparable. Sin embargo, no oculta los sacrificios que se esconden detrás de cada triunfo.
Desde la niñez, debió renunciar a muchas actividades propias de su edad, sufrió distancias con amigos y familiares por los entrenamientos intensivos, y vivió presiones que, en ocasiones, le robaron la paz. Pese a todo, no se arrepiente de nada. Afirma que cada uno de esos sacrificios construyó su temple. Y agrega que, aun si pudiera regresar el tiempo, volvería a elegir el mismo camino. Pero sugiere a las nuevas generaciones que disfruten del recorrido, que aprendan a equilibrar la búsqueda del éxito con la alegría de la vida cotidiana y la cercanía de los seres queridos. Concluye que la verdadera conquista no está en la meta, sino en cada paso que se da hacia ella. Para él, la medalla olímpica fue un punto culminante, pero todo el proceso, desde las carreras matutinas hasta el podio, forjó la persona en la que se convirtió. Escena 26. Herramientas de resiliencia para la vida. Uno de los temas centrales en esta larga entrevista es la resiliencia. Explica cómo la competencia de alto rendimiento le dejó herramientas esenciales para encarar cualquier desafío. Aprendió a planificar objetivos claros, a administrar sus energías, a trabajar en equipo y a perseverar incluso cuando todo parecía adverso. Ahora, fuera de las pistas, aplica estas lecciones a su labor social, a su rol de comunicador y a su vida familiar. Propone que estos principios también sirven para quien enfrenta problemas cotidianos, como buscar empleo, terminar una carrera universitaria o emprender un negocio. La fórmula básica que comparte es: constancia más adaptación más actitud positiva igual a resultados sólidos a largo plazo. Invita a la audiencia a no temer al cambio y a explorar nuevas facetas de su identidad. Él mismo transitó de ser un atleta a ser un líder de opinión con un profundo compromiso social. Y recalca que todos estamos en constante evolución, por lo que no debemos encasillarnos en una sola versión de nosotros mismos. Escena 27. Preguntas del público. Durante la entrevista, abrimos un espacio para que el público enviara sus inquietudes. Seleccionamos algunas preguntas que representan el sentir general de la audiencia. Una persona pregunta cómo maneja las críticas negativas. Él responde que, al principio, le afectaban mucho. Sin embargo, con el tiempo, desarrolló la habilidad de separar las críticas constructivas, que sí le ayudan a mejorar, de las que solo buscan ofender. Aprendió a no desviar sus energías en batallas estériles y, en cambio, usar esa fuerza para trabajar en sus proyectos. Otra persona indaga sobre los factores clave para lograr visibilidad como atleta. Allí, él enfatiza la combinación de resultados deportivos y proyección personal. Aconseja a quienes buscan un lugar en el escenario mediático que construyan una marca personal sólida, basada en su historia y valores, y que se rodeen de profesionales que los guíen en la comunicación y el marketing. Por último, una joven deportista pregunta qué le diría a las mujeres que luchan por la equidad en el deporte. Responde con pasión que el camino a la igualdad de género es un deber ineludible. Recomienda unirse a organizaciones que promuevan la inclusión y recuerda que la voz colectiva tiene más fuerza. Destaca que, en su propia fundación, se fomenta la participación de mujeres en todos los cargos directivos y se apoya con becas especiales a las atletas que enfrentan mayores barreras para entrenar y competir. Escena 28. El legado en primera persona. Nuestro invitado se emociona cuando habla de su legado. Asegura que su mayor anhelo no es ser recordado únicamente por las preseas olímpicas, sino por haber influido positivamente en su entorno. Siente orgullo cuando ve que varios de sus antiguos compañeros de equipo siguen sus pasos, implicándose en proyectos sociales y educativos. Cuenta cómo algunos deportistas jóvenes lo buscan para pedirle consejos sobre liderazgo, comunicación y manejo de la fama. Él, sin dudarlo, comparte lo que sabe, convencido de que el conocimiento debe circular libremente. Su anhelo es formar una cadena de inspiración que se perpetúe en el tiempo. Mientras más personas se contagien de esa idea, más se multiplicará el impacto benéfico en la sociedad. Algunos lo llaman héroe, otros lo consideran un referente. Él, con humildad, prefiere definirse como un ciudadano comprometido, que aprovecha cada oportunidad para sembrar semillas de cambio. Sabe que las glorias deportivas son efímeras, pero las huellas de las acciones solidarias pueden mantenerse vivas por generaciones enteras. Escena 29. Proyectos actuales y futuros. Aunque se retiró de la alta competencia, su agenda sigue llena de compromisos. En esta escena, describe sus proyectos más recientes, la expansión de su fundación a nivel internacional, la implementación de programas de becas en otros países, la creación de alianzas con universidades y el desarrollo de contenido en plataformas digitales para formar nuevos líderes deportivos y sociales.
Habla de la posibilidad de incursionar en la política, aunque aclara que no se encuentra entre sus planes inmediatos. Sin embargo, no descarta esa vía en el futuro, siempre y cuando pueda mantenerse fiel a sus principios. También expresa su deseo de escribir un libro en el que recopile las anécdotas y aprendizajes más significativos de su vida, así como de plasmar el testimonio de personas que han crecido y cambiado gracias a sus proyectos. En el horizonte, tiene claro que seguirá aprendiendo. Su espíritu inquieto lo impulsa a seguir explorando el mundo, a relacionarse con nuevos pensadores, y a no dejar de formarse. Para él, el retiro deportivo no es sinónimo de pasividad, sino el inicio de una etapa creativa, constructiva y profundamente humana. Escena 30, despedida y mensaje final. Llegamos al cierre de esta extensa entrevista titulada De atleta olímpico a líder de opinión, entrevista que te cambiará la visión. Nuestro invitado se despide con una reflexión final que busca tocar el corazón de cada oyente. Hace un llamado a la acción y a la esperanza. Pide que no dejemos que la apatía y el pesimismo dominen nuestras vidas, recordándonos que cada uno de nosotros puede aportar un grano de arena para mejorar la realidad que nos rodea. Afirma que el deporte es una potente metáfora de la vida, nos enseña a levantarnos después de caer, a trabajar en conjunto para lograr objetivos comunes, a celebrar cada triunfo con humildad y a aceptar la derrota con dignidad. Pero, sobre todo, a creer que los límites son movibles y que con pasión y perseverancia podemos alcanzar metas que parecen inalcanzables. Invita a todos los oyentes a retomar sus sueños, a no subestimar el poder de la disciplina y a confiar en el impacto que un gesto solidario puede generar. Su mensaje final es claro: la verdadera gloria consiste en poner nuestros talentos al servicio de los demás, dejando huellas imborrables en cada corazón que toca nuestra existencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta larga y profunda entrevista. Esperamos que la historia de nuestro protagonista, desde sus primeros pasos como atleta hasta su transformación en un líder de opinión con propósito social, haya dejado huella en cada uno de ustedes. Recuerden que cada uno puede ser agente de cambio, solo se necesita creer y actuar. Aquí concluye este extenso testimonio de vida y superación. Que las palabras de nuestro invitado resuenen en sus mentes y sus corazones, y que sirvan de inspiración para emprender ese camino hacia la excelencia y la solidaridad. Han sido horas de conversación que, ojalá, signifiquen un antes y un después en su visión de lo que el deporte y la vocación de servicio pueden lograr. ¡Hasta pronto!